A ver. Sí, ya sé, hermano. Buenas noches a todos, hermanos. Son las 7:02 de la noche aquí en el área de Los Ángeles, California. Y este es el curso del Seminario Teológico en Maranatha. Ok, este es el libro que utilizamos. Esta es la portada del libro. Esta es la parte atrás del libro. Hoy vamos a estar en la página 102. Página 102 de este libro. Este es el gruesor del libro. Y aquí están los 3 años de clase que vamos a dar. Este curso se divide en años, en otras palabras, el primer año. Y los estudiantes cuando se gradúen del primer año, pues ahí deciden si entran al segundo. Y así sucesivamente al tercero. Y en esta clase aquí, a ver, hermano, ¿pudieran decir un gloria a Dios, por favor? Gloria a Dios. Hay un buen grupo de estudiantes, de líderes, de ministros, de predicadores, de hermanos, de músicos, del ministerio Maranatha y de otras iglesias también. Y bueno, para no seguirle con el libro, usted lo puede conseguir en Amazon o en eBay. Que Dios les bendiga. Muchas personas me preguntan si en Argentina, si en El Salvador, lo pueden conseguir. En cualquier parte del mundo usted lo puede conseguir a través de Amazon y de eBay. Muy bien, hoy la clase 102. El título en su hoja, los que tienen el libro, es Los demonios. Y en el anuncio que pusimos en Facebook y en YouTube, le titulamos De ángeles a demonios. Suena un poquito mejor eso que así nomás, voy a decirlo así en estilo caribeño, pelado. Demonios, así seco. De ángeles a demonios. Eso describe más, si quiere cambiarle el título, lo puede hacer. De ángeles a demonios, más que lo voy a escribir para cuando me toque en 3 años dar esta clase otra vez, que se llama así diferente. De ángeles a demonios. Eso lo describe mejor y suena un poquitito más elegante. La clase que tenemos delante, la página 102, está dividida en números romanos. Los términos principales están divididos en números romanos 1, 2, 3, 4. Nos vamos a saltar algo para poder que entre la hora y media de clase. Los subtítulos están en números comunes, en números latinos. Así que empezamos. También hay muchas notas que ustedes no van a tener. Estén leyendo conmigo la página 102, pero les voy a dar notas que cada vez que doy el curso, cada 3 años, en esos 3 años Dios me enseña cosas nuevas. Y no les quiero privar de alguna de esas cosas que merecen la pena. Que merecen la pena. Muy bien. ¿Cómo llegaron a existir los demonios? Es una de las preguntas principales que se hace a la gente. Muchos de ustedes ya llevan tiempo sirviendo al Señor y han oído mensajes, estudios bíblicos de este tema. Así que algunas cosas le va a hacer de repaso y otras van a aprender. ¿Cómo llegaron a existir los demonios? Muy bien. En sus notas tienen una explicación del nombre demonio, de dónde salió. En griego, subtítulo 1, estamos en número romano 1, ¿cómo llegaron a existir los demonios? Subtítulo 1, demonio en griego es la palabra daimonion. Daimonion. No sé si lo estaré pronunciando correctamente o no, pero por ahí va la cosa. Y significa, el significado de la palabra daimonion, de a donde se deriva la palabra latina demonio, o más bien la palabra en castellano demonio. Fíjense que en inglés es una derivación de eso también, demons, demonios. Hay muchas palabras en inglés que derivan del latín. Recuérdense que por muchos años en Inglaterra, ¿sabía usted que no se habló inglés? Se habló latín. Cuando los romanos dominaron Inglaterra, el idioma principal era latín. Luego Inglaterra fue dominado por los franceses
Muchos reyes ingleses tienen sangre francesa y se hablaba el francés. Así que el idioma inglés es un idioma que está igual que el castellano, influenciado por otros idiomas. Fíjense que cuando usted lee en inglés la Biblia y usted encuentra el nombre de Jesus, está escrito exactamente que en español. Vaya que cuando usted se lo encuentra en inglés, usted pudiera decir Jesús, porque deriva del latín. Lo único que en inglés se pronuncia Jesus, pero está escrito igualito, Jesús. Muy interesante eso, lo que tiene que ver con los lenguajes. Subtítulo 2. ¿Cómo llegaron a existir los demonios? ¿Cómo llegaron a existir los demonios? Segunda de Pedro, capítulo 2. Buscamos en nuestra Biblia, Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Segunda de Pedro, casi al final del Nuevo Testamento. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, lo busco despacito para darle oportunidad a los que nos estén viendo, que estén comenzando a usar su Biblia, que lo puedan encontrar. Dice, porque Dios no perdonó a los ¿qué dice? A ángeles. Este versículo casi nos describe bastante certeramente, nos describe cómo es que los demonios llegaron a existir. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Yo creo que ahí está la clave ya, ¿no? Que quiénes son los demonios, cómo llegaron a existir, fueron ángeles que ángeles que pecaron. Ni modo que si fueron ángeles que pecaron, siguieron siendo ángeles. Porque para los ángeles no existe la gracia que existe para nosotros. En otras palabras, los ángeles que pecaron no tuvieron oportunidad de arrepentirse. Por eso la Biblia dice que los ángeles miran en las cosas nuestras hasta con cierto punto, ¿qué palabra uso? Porque la palabra envidia no cabe ahí, pero con cierto deseo, porque a ellos no se les permitió arrepentimiento. Una vez que los ángeles decidieron, y aquí le estoy dando muchas cosas que están más adelante en la clase, obviamente que si pecaron, pues tuvieron libre albedrío, tuvieron voluntad. Porque si no hubieran tenido voluntad, si hubieran sido creados sin la habilidad de pecar, entonces no hubieran podido pecar. Para cometer pecado, Dios primero, digo que primero, los creó con voluntad. Y por eso aquí dice que pecaron. Muy importante esto, porque ya una vez que ellos decidieron pecar y grupo de ángeles decidieron no pecar, su existencia quedó fija. No hay tal cosa como un ángel que se convirtió en demonio que pueda recuperar ser ángel otra vez. Quedó condenado para siempre. Y no hay tal cosa como un ángel que decidió servir a Dios y no pecar, que pueda pecar y pueda convertirse en demonio. Eso aconteció una vez y quedó fijo para siempre. Y fíjense que esto representa o ilustra nuestra vida. Porque Dios nos ha dado a nosotros una vida, como le dio a los ángeles. Y en esta vida tú decides dónde vas a pasar la eternidad. No hay tal cosa como una persona que pase de esta vida a la otra que pueda cambiar su posición. En otras palabras, si de esta vida la persona despreció la muerte de Cristo y va al infierno, ya cuando estudiemos las sectas, que las vamos a estudiar, faltan como unas 7 o 8 clases para llegar ahí, y veremos la doctrina del purgatorio, vamos a ver que en la Biblia no existe el purgatorio. Y vamos a estudiar esa doctrina, en qué año comenzó, vamos a llamarle filosofía, porque es una filosofía humana, no es bíblica.
No hay tal cosa como una persona que pasa esta vida y porque tú le celebres misa o porque tú des dinero puedas cambiar su estatus, su posición. Vemos eso en Lucas capítulo 16, donde el hombre rico que muere y va al infierno intercede delante de Abraham, estando en el infierno, intercede delante de Abraham para pedir por sus hermanos que están en la tierra, y Abraham le dice que no se puede, que sus hermanos tienen una voluntad propia y que ellos tendrán que decidir si siguen a Dios o no. Entonces, toda esta explicación, ya adelantándome muchísimo a todas las notas y todos los versículos que tenemos que leer. Así que una vez que pasas tú de esta vida a la otra, no hay tal cosa como una persona que está en el cielo que haya pecado y ahora lo manden para el infierno. No. La persona que pasa de esta vida hasta la otra y es salvo, no tiene ya habilidad de pecar. Su naturaleza queda fija, consagrada a Dios. Y la persona que pasa de esta vida y va a la condenación, no se puede arrepentir en la condenación y entonces lo pasan a la gloria. No hay Biblia para eso. Igualito que los ángeles. Los ángeles una vez tuvieron la decisión de servir a Dios o de no servir a Dios. Y una cantidad de ángeles decidió pecar, como leemos aquí. Regresemos al versículo. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 2, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno. Así que hay un grupo de ángeles que desde que pecaron fueron arrojados al infierno. En la clase de hoy vamos a ver qué pasó con estos ángeles. Dice, arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Así que ahí hay varias interpretaciones. Si el juicio se refiere al juicio final, a ver, vamos a pasarle por la Biblia así en 20 segundos, 30 segundos. Ustedes ya pasaron la clase de las dispensaciones, muchos de ustedes en el primer año de clase, ¿ok? Inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa, la ley, la gracia, la gran tribulación, el milenio. Y después del milenio, antes de entrar a la eternidad, hay un juicio final. Apocalipsis capítulo 20. Un juicio final. Aquí nos está diciendo que estos ángeles fueron reservados para el juicio final, pero también hay otra interpretación muy importante, que se está refiriendo al juicio de Dios sobre el planeta Tierra, que es en la gran tribulación. La gran tribulación es juicio de Dios sobre el planeta Tierra. Y en ese juicio de la gran tribulación vamos a ver hoy en la clase que estos demonios que están encadenados van a ser sueltos. Por eso las cosas que van a pasar en la gran tribulación, Jesús dijo que será gran tribulación como nunca la ha habido ni la habrá jamás. Porque estos demonios que nunca han hecho a nadie pecar, nunca han matado a nadie, nunca han hecho ningún tipo de pecado porque pecaron y quedaron encadenados y están reservados para ser sueltos en la gran tribulación. Imagínense las ganas que tienen. Por eso es que lo que pasará en la gran tribulación será horrible. Así que vemos aquí cómo llegaron a existir los demonios. Bueno, fueron ángeles que Dios creó con una naturaleza santa y consagrada, pero con libre albedrío, voluntad, y decidieron pecar. Subtítulo 3. ¿Cómo fue que pecaron? ¿Cuál fue el pecado de ellos? Bueno, nos vamos a la epístola de Judas. A la epístola de Judas.
está antes del libro Apocalipsis, solamente solo tiene un capítulo, tiene 25 versículos, y en el versículo 6 nos dice a nosotros: y a los ángeles que no guardaron su dignidad. Este fue su pecado. No guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad. Aquí otra vez nos asegura esto, ¿es? Que hay un grupo de demonios, de ángeles caídos, reservado para el día del juicio, dice, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Así que, ¿qué explicación podemos dar de esto? Su nota, la voy a leer. Abandonaron su morada. Estoy leyendo la nota de la página 102, estamos en número romano 1, subtítulo 3. Esto significa abandonar casa, morada, su casa. En otras palabras, que cuando Dios los creó vivían en el paraíso, vivían en la presencia de Dios. Desearon abandonar eso y seguir a Satanás. Abandonaron su comisión. ¿Cuál era la comisión de los ángeles más adelantito? ¿Qué hacían estos ángeles en el cielo antes de ser demonios? Lo vamos a ver más adelantito, no quiero ligar tantas cosas en un solo punto. Ministerio, tenían un ministerio. Y abandonaron, ¿qué significa abandonar su morada? Abandonar su naturaleza. A naturaleza de obediencia a rebeldía. De hacer lo santo a lo inmundo, al pecado. Así que fue una serie de decisiones, pero la principal fue que Satanás quiso usurpar, ya eso lo estudiamos en la clase pasada, quiso usurpar el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios, y ellos decidieron apoyar a Satanás. Por lo tanto, su nombre de ángeles se convirtieron en daimonium, que significa espíritus inmundos. La nota: son eternos, los mismos que existieron en el tiempo de Noé, en el tiempo de Adán y Eva, en el tiempo de Cristo, en el tiempo de la Inquisición, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos saben y recuerdan el pasado. Pueden decir el pasado. Por eso es que una persona va a un espiritista y le consulta al espiritista por el tío que se murió. Y resulta ser que el espiritista se le monta, según ellos, un muerto. Pero no es muerto, es un demonio. Y ese demonio le revela cosas a la persona de su tío. ¿Por qué? Más adelante en la clase vamos a ver a las velocidades que viajan los demonios y cómo pueden estar en fracciones de segundo en un lado y en otro. Entonces vemos aquí que esos demonios que conocieron a tu tío, o X, al tío de alguien, ahora, para que las personas sigan creyendo que es el tío muerto y no se entreguen a Cristo, ese demonio revela secretos, porque siempre han existido, siempre han estado ahí. Dice, falsifican los milagros que Dios haya hecho, usar las tácticas del pasado para hacer a las personas tropezar, están practicando las mismas estrategias y maldades por 5,000 años hasta hoy. Son especialistas en cómo y dónde hacer caer a la humanidad en pecado y destrucción. Fíjense que el diablo hizo a Adán y Eva tropezar con la comida. ¿Sí o no? Quisieron comer de un árbol prohibido. Hicieron a Esaú perder su primogenitura por un plato de lentejas. Y cuando Cristo fue tentado, ¿qué hizo el diablo? Esperó que tuviera hambre 40 días. En otras palabras, que Satanás dijo, esta no me falla. Esta no me falla. El pueblo de Israel también pecó contra Dios cuando dijo acerca del maná, nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y hablaron mal del pan que Dios mandó del cielo.
Así que ahí vemos cómo el enemigo utiliza las estrategias que le funcionan a él, que le han funcionado, y las sigue reciclando, las sigue usando. Ahora, una nota que no tienen ahí, pero sí, si quieren por lo menos captar la idea, todo ser humano cuando nace tiene una naturaleza caída, pero sin experiencias. En otras palabras, cuando una persona nace, un niño nace, y según la persona va creciendo, no tiene experiencia, sino va adquiriendo experiencias. Lo que tú sabes ahora es diferente a lo que sabías el año pasado. Así que una persona nace sin experiencia ninguna, cero de experiencia. Y según la vida va avanzando, como niño, como teenager, como adolescente, como hombre, va adquiriendo experiencias en la vida. Pero ese no es el caso de los demonios. Los demonios tienen acumulada toda la experiencia. Algunos han calculado que la raza humana tiene de 6.000 a 7.000 años de existencia en el planeta Tierra. Así que los demonios tienen 6.000, 7.000 años de experiencia en hacer tropezar, en falsificar el bien. Le llevan una ventaja al ser humano tremenda. Porque otra vez, no sé si usted agarra la idea, que ningún ser humano nace con experiencia, que tiene que adquirirla. Es más, que una de las frustraciones más grandes que tenemos nosotros los padres, los abuelos, es que quisiéramos transmitirle a nuestros hijos y a nuestros nietos las experiencias que hemos pasado para que ellos no caigan en los errores. Y en algunos casos funciona, pero yo creo que en la mayoría de los casos no funciona. No le podemos meter adentro de la cabeza ni en los sentimientos a nuestros hijos y a nuestros nietos, aunque tratamos. Hay un dicho por ahí muy latino que dice, nadie aprende por cabeza ajena. ¿Lo han oído alguna vez? Nadie aprende por cabeza ajena. En otras palabras, todo el mundo tiene que vivir su vida y aprender. Ese no es el caso de los demonios. Ellos ya llevan lidiando con cada demonio. Lleva, aún desde que antes que existieran los seres humanos, ya tenían experiencia de pecado porque ellos pecaron antes que los seres humanos pecaran. Así que el hombre en su naturaleza, en su habilidad, en su fuerza de voluntad, no puede pelear con seres espirituales. Ese fue el error de Pedro. El error de Pedro fue, Pedro era un hombre valiente, pero Pedro pensó que con su valor humano él podía enfrentarse a la muerte, que con su valor humano él no iba a negar al Señor. Cuando él le dijo, yo no te voy a negar, yo estoy dispuesto a morir juntamente contigo, yo creo que fue honesto, porque estaba confiando en su valor humano como hombre. Pero él se iba a enfrentar a una guerra espiritual, no humana. Esto no era valor humano de sacar una espada como lo hizo en el huerto de Getsemaní y le cortó la oreja a Malco. Esto era una guerra espiritual y por eso fracasó. Por eso negó al Señor 3 veces. ¿Ves? Sin embargo, más adelante en el libro de los Hechos vemos que Pedro lo azotan y no niega al Señor. Y la historia nos dice que Pedro, cuando fue sentenciado a muerte en Roma, para ser crucificado vivo, pidió que lo crucificaran boca abajo, porque no era digno de morir como murió su Señor. Y así murió. ¿Qué diferencia del Pedro que confiaba en su valor humano, del Pedro que confió en el poder del Espíritu Santo? ¿Ves? Así que vemos aquí, lo que estamos hablando ahora es de que el hombre, bueno, esa experiencia la tenemos nosotros mismos. Antes de aceptar a Cristo, el diablo nos derrotó siempre. Nunca, jamás pudimos sacar victoria. Cuando una persona pensaba, sí, yo voy a cambiar y voy a dejar de pecar, y dejaste de pecar por 6 meses, por 8 meses y hasta por 1 año. Y después lo agarraste doble. ¿Ves?
Porque al enemigo, y veo que algunos de ustedes están riendo porque saben lo que estoy diciendo. ¿Ves? Porque no podemos derrotar a un ser espiritual con tanta experiencia y tanto poder en fuerzas humanas. Hay una sola manera de derrotarlo, con uno que tiene más poder que él. Y ese es nuestro Señor Jesús. Y el Espíritu Santo que vive en nosotros. Y por eso es que después que uno acepta a Cristo, uno puede abandonar el pecado, romper las cadenas de 20 años, de 40 años. Se rompen esas cadenas porque ahora estás operando con algo más poderoso que el enemigo, más poderoso que los demonios, más poderoso que la tentación. Estás actuando bajo el poder de Dios. Amén. Démosle un aplauso a Cristo, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, muy bien. Números Romanos 2. ¿Cuántos grupos de demonios hay? Ya hemos visto uno. ¿Cuántos grupos de demonios hay? Lo leímos en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 4. Ya lo leímos. Que hay un grupo de demonios que cuando pecaron el Señor los encadenó. Aquí va mi opinión personal. Aquí va mi opinión personal. Bueno, ya me voy a adelantar mucho a las notas. ¿Cuál era el trabajo de los demonios en el cielo? Dios los creó. ¿Cuál era el trabajo de los ángeles en el cielo, no demonios? De Lucifer, el que llegó a ser Satanás, lo estudiamos en la clase pasada, ¿verdad? Era el trabajo de dirigir las alabanzas en el cielo. Yo creo que ese grupo de ángeles caídos que están encadenados, porque no todos los demonios están encadenados, la mayoría de los demonios están aquí sueltos en la tierra haciendo al hombre pecar. Pero hay un grupo, yo pienso, hermano, que era el grupo que estaba delante de la presencia de Dios adorando a Dios, que estaba bajo la tutela y la dirección de Lucifer, el que llegó a convertirse en Satanás. Y pienso que esos demonios que tenían esa intimidad, el honor de haber tenido la intimidad de estar delante de la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mi opinión basada en algunos versículos bíblicos que los vamos a ver. Dios los encadenó para soltarlo en la gran tribulación. Y vamos a ver un vistazo de eso. Apocalipsis capítulo 9. Apocalipsis capítulo 9, versículos del 1 al 6. Aquí hay muchas tipologías, que son tipologías, representaciones, cosas que representan una verdad espiritual. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Así que esta estrella que está aquí es un símbolo del enemigo de Satanás, o sino de un principado satánico. Y se le dio la llave del pozo del abismo. Cuando la Biblia te habla del abismo se está refiriendo a un lugar de condenación. Y ya vimos que hay un grupo de ángeles que quedaron encadenados y que no van a ser sueltos hasta el día del juicio. A mi opinión, no el juicio final. ¿Por qué? Porque para los demonios que ya pecaron no hay arrepentimiento, no hay un juicio final, ya están condenados. Cuando se habla de juicio final se está refiriendo al juicio que Dios va a hacer sobre el planeta Tierra en la gran tribulación. Esa es mi opinión, usted no tiene que estar de acuerdo conmigo, vamos a decir que es un tema que está todavía en debate entre muchos ministros y pastores. Aquí vemos el abismo, que del abismo, y se abrió del pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Aquí algunos están diciendo que es un supervolcán, que muchos demonios están en la profundidad de la tierra encadenados ahí. Yo no sé si usted sabe, el parque tan famoso aquí en los Estados Unidos, Yellowstone, es un supervolcán. Todos los científicos dicen que el día que Yellowstone explote se acabó el mundo, porque es un supervolcán semidormido porque creo que todos los días echa un chorro de agua de vapor a cierta hora. Pueden predecir hasta el horario que va a salir. ¿Cuántos han visto ese documental? ¿Alguien ha estado allí?
Bueno, pero hemos visto los documentales, ¿verdad? Entonces, aquí está hablando, puede ser esto, que cuando llegue la gran tribulación, un supervolcán que va a explotar. Así que el Vesubio, que tapó a las ciudades que están a su alrededor cuando explotó, no es nada comparado con esto, ¿ok? Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Así que por eso creen que va a ser un supervolcán que va a explotar y de ahí van a salir junto con eso los demonios de la profundidad de la tierra. Y del humo salieron langostas, aquí representan a los demonios. Esto no son langostas marítimas, mucha gente piensa, son grillos que se comen la hierba, que causan destrucción en la tierra, ¿ok? Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder. Pues un grillo no puede tener poder. Entonces aquí esto es un tipo de seres espirituales inmundos. Como tienen poder los escorpiones de la tierra. Así que el daño que van a causar va a ser dolores sobre los seres humanos. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra. Fíjense, eso es lo que comen las langostas regulares. ¿Alguno de ustedes ha visto un documental de las langostas? Que levante la mano los que han visto langostas que comen hierba, y que son plagas que destruyen. Hay un versículo bíblico, si me recuerdo, no me recuerdo dónde está, en uno de los profetas menores, que dice que Dios en una plaga que mandó sobre Israel, mandó al saltón, el revoltón y la langosta. ¿Alguno de ustedes han leído el saltón? ¿El saltón, el revoltón y la langosta? Ahora fíjese, eso significa este animalillo, este grillo, saltón. Cuando recién nace, todo lo que hace es saltar. Entonces se come la hierba hasta 3 pies de altura. Revoltón, cuando es casi un baby, se revuelca en el piso y se come toda la hierba a la ras de la tierra. Luego el saltón es el que come hasta 3 pies y 4 pies. Y luego la langosta ya tiene alas. Y por millones vienen sobre campo y acaban con todo. Pero sin embargo, estos grillos, para que me entiendan, estos chapulines, estas langostas, dice aquí, y se les dio poder como tienen para escorpiones, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra. Así que no está hablando de estos grillos, porque estos grillos lo que comen es hierba, sino está hablando de demonios. Ni cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres. Los demonios no están interesados en comer hierba, no son vacas, pero sí están interesados en atacar a los hombres, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Y los únicos que tienen el sello de Dios en su frente, la gran tribulación, son los 144,000 israelitas que serán sellados para predicar el evangelio en Apocalipsis capítulo 7 y Apocalipsis capítulo 14. Eso quiere decir que en la gran tribulación los gentiles creyentes también serán atacados por estos demonios, porque solamente no podrán tocar a los sellados de Dios en su frente. Y se les fue dado que no los matasen, y su tormento era como tormento de escorpión, lo vuelve a repetir, cuando hiera al hombre, revolcándose del dolor. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Así que vemos aquí el dolor, las epidemias, los daños que van a causar estos demonios, que por todos estos años, desde que antes que existiera la raza humana, que se rebelaron, Dios agarró este grupo de demonios y los encadenó y los tiene preparados para el día de la gran tribulación. Y hay mucho más que nos habla en el libro Apocalipsis de los 7 años de la gran tribulación y de lo que estos demonios van a hacer. ¿Ves? Van a ir a reyes y persuadir a las naciones a que se maten uno a otro, y va a haber guerra de 200 millones de soldados. Recuérdense que cuando Juan escribe esto,
A ver, se lo voy a leer, esa partecita ya que la mencioné, me metí en problema yo solito. El versículo 16, 15 y 16, Apocalipsis 9, 15 y 16, ya que estamos aquí. Fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes, año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Así que vemos que en la gran tribulación habrán guerra donde se enfrentarán 200 millones. Cuando se escribió el libro Apocalipsis, en lo que era el área de Europa y de Asia Menor, lo que era el Imperio Romano, creo que habían 160 millones de habitantes. Hoy en día, si la China y la India se juntan en sus ejércitos, tienen 200 millones. Nada más que 2 países, sin contar Latinoamérica, sin contar Europa, sin contar a Rusia, sin contar. Así que fíjense cómo se está cumpliendo todo esto. Entonces, lo que quiero es que veamos los grupos de demonios que hay, y aquí vemos un grupo que ha estado encadenado y va a ser suelto en la gran tribulación. Subtítulo 2, Números Romanos 2, ¿cuántos grupos de demonios hay? Ya vimos a uno. Los que operan y trabajan hoy para el reino de las tinieblas. Así que aquí vamos a ver algunos ejemplos. Ustedes tienen, vamos a ver el ejemplo de Lucas 13, ustedes lo tienen en sus notas. Lucas 13, versículo del 11 al 13. Entonces, esto lo estamos probando con la Biblia porque estamos dando un curso de instituto y de seminario bíblico, que todo lo que decimos se debe probar con la Biblia. Pero todos los que estamos aquí, que somos creyentes, sabemos que hay demonios. Y que sobre la faz de la tierra hay grupos de demonios operando hoy en día. Pero, ¿sabía usted que hay gente que creen que el concepto de Satanás y los demonios, hay gente que creen y dicen y enseñan que no existe? Que es un invento humano, que no hay tal cosa como un diablo y no hay tal cosa como demonio, sino que es un invento humano religioso para asustar a la gente. Así hay gente que cree eso. Entonces nosotros nos basamos en la palabra de Dios. Lucas capítulo 13, versículo 11 dice así: había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Note, hermano, esto es muy interesante aquí, porque hay tal cosa como espíritu de enfermedad y hay tal cosa como enfermedad física. Hay que entender que existen las dos cosas y que hay espíritus inmundos que hacen que una persona se sienta enferma. Y cuando esa persona acepta a Cristo, o lee la palabra, o alaba a Dios, o va a un servicio de liberación, queda sana, porque era un espíritu inmundo que estaba causando eso. Pero luego está, hermanos míos, la parte física. Y en la parte física, enfermedades físicas, también Dios hace milagro y te sana. Pero también Dios permite, como es una deficiencia humana, ya sea por lo que comemos o por herencia o por lo que sea, Dios permite que intervenga la mano humana también. Pero yo quiero que usted sepa que no hay ningún médico que te pueda curar. Y usted dirá, ahora sí, hermano Aquiles. No, yo tengo dolor de cabeza, yo tomo aspirina, yo creo en los doctores. Yo tuve un ataque al corazón y los doctores me intervinieron, me metieron una manguera por acá, me metieron 2 stems en las arterias, 2 stems en las arterias, y hace 3 años y me encontraron los paramédicos desmayados en mi casa. Yo creo en los doctores, pero ¿sabía usted que ninguno te puede sanar? Porque lo único que los doctores y la medicina hacen es ayudarte a sanar. Eso sí, te ayuda a sanar. Pero si tu cuerpo no responde a la medicina, no te sana ni el médico chino. Vaya, que ya el milagro está en tu cuerpo. Tus propias células bendecidas por Dios
tienen un milagro. Usted se ha puesto a pensar, ¿de dónde salen las uñas? Mira, aquí no hay, vaya, no es que usted tiene una uña hasta acá, como un lápiz que usted le va sacando punta, no hay nada ahí. Y salen. Ya tu cuerpo está lleno de milagros. ¿Ves? Por ejemplo, si te operan y tu sangre no coagula, no hay médico que te puede salvar. ¿Ves? Ya Dios ha puesto un milagro. ¿Sabe usted que el dolor es un milagro de Dios? Dios puso el dolor en tu cuerpo para que tú no te dañes. ¿Sabe usted que hay personas que nacen enfermas sin dolor? ¿Han oído eso? Levanten la mano los que han oído eso, que me sigan testigos. Sin dolor. Y se le caen los dedos. Tienen que tener un cuidado tremendo. El dolor. Es más, que yo estoy seguro que la mayoría de ustedes vinieron a Cristo por causa del dolor. Porque la preocupación es dolor. La mayoría de ustedes vinieron por problema económico, problema con la suegra, problema con los hijos, problema con tu esposa, o por problema de enfermedad, pero todo lo que te causó dolor. Y eso te llevó al Señor. Y el Señor te curó el dolor. Agarró tu suegra y la llevó para otro apartamento. Te curó el dolor. Es una broma, ustedes lo saben. Entonces vemos aquí, sigamos leyendo el versículo, Lucas 13, versículo del 11 al 13 y luego el versículo 16. Dice, y había ahí una mujer desde que hacía 18 años que tenía espíritu de enfermedad y estaba encorvada y en ninguna manera podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Versículo 16. Y a esta hija de Abraham, este es Cristo hablando con las personas que estaban allí, criticándolo porque él hizo esta sanidad en sábado, en día de reposo. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Así que vemos aquí, hermanos míos, que hay demonios, otro grupo de demonios, que no son los que están encadenados, que están operando en el mundo. Muy bien, seguimos adelante. ¿Cuántos grupos de demonios hay? Así que, ¿cómo? La letra A, ¿cómo es el reino de las tinieblas? ¿Cómo es el reino de los demonios y de las tinieblas? Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículos 11 y 12. Efesios capítulo 6, versículos 11 y 12. Dice así, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Cómo está eso? Aquí está diciendo que no tienes lucha contra seres humanos. Pero los que te causan problemas son seres humanos. Pero te causan problemas porque son usados por el enemigo. Los sentimientos que ellos tienen y las cosas que pasan son influenciadas por el enemigo. Muchas veces no es otra persona la que te ha causado el problema, sino el problema te lo causaste tú solito. ¿Por qué? Porque te dejaste influenciar por el enemigo para tomar una mala decisión. Llegaron las Navidades, agarraste las tarjetas de crédito y para regalar regalos a medio mundo, te gastaste y subiste la de Bank America, la de Chase, la de US Bank, aplicaste para otra cuando fuiste a la tienda de Macy's y todo esto y las llenaste todas. Y ahora llegó enero, fines de enero, y te vienen los biles de toda esa tienda y no puedes dormir, no puedes comer, porque ya tú estabas hasta aquí, con las justas podías pagar todos los meses y le metiste todo eso.
Y ahora, Dios, ayúdame. Pon tus manos, haz un milagro. Señor, el arbolito de aguacate que está en el patio, que eche hojas de $20, por favor. ¿Quién tiene la culpa? A pesar de eso, Dios nos sigue ayudando, ¿verdad? Pero ven que no hay veces que no es tanto demonio, sino una tentación del demonio en la que tú caes. Y ahora causó lo que estudiamos, una opresión económica. ¿Las opresiones económicas causan dolor? Les pregunto, ¿cuántos dicen amén? Yo creo que la persona responsable que tiene que pagar sus cuentas, cuando no puede pagarlas, es una preocupación horrible, ¿verdad? Porque los niños tienen que comer, la luz se tiene que pagar, la gasolina del carro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vemos aquí, hermanos míos, que hay una serie de demonios, grandes cantidades, y la Biblia dice aquí, dice, el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, noten, principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. No está hablando del presidente Trump, ¿ok? Está hablando del mundo espiritual, ¿ok? Ahora, también los presidentes son atacados por el enemigo y cometen errores también serios que dañan a mucha gente, ¿ves? Pero bueno, eso es tema para otro día. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad y de las regiones celestes. ¿Qué nos está diciendo esto? Que el reino del enemigo y de los demonios está bien organizado. ¿Lo ven ahí? ¿Ven el orden? Así como hay generales, capitanes, sargentos, soldados rasos, especialistas en tácticas militares. Aquí en la tierra, humano, lo hay en el reino espiritual. Porque mucha gente se cree que las cosas del diablo son así. Ahí hay una casa que hay un fantasma suelto ahí adentro. Y no entras ahí porque el fantasma te sale con una sábana blanca y te dice, ¡bu! Y te asusta. No, el reino espiritual no funciona así. Está bien organizado. Así que eso es muy, muy importante. Ahí pudiéramos abundar muchísimo. Estos dos versículos es para predicar 3 mensajes de ellos, ¿ves? Pero bueno, la idea principal es que el reino del enemigo está bien organizado. Mire, vamos a ver Lucas capítulo 8, muy interesante. Esto no lo tiene en sus notas, pero anótelo. Anótelo porque es muy interesante. Lucas 8 del 1 al 3. Lucas capítulo 8 del 1 al 3. Muy interesante este versículo bíblico con referencia a los demonios que operan hoy en día. Ya no son los que están encarcelados, sino los que operan hoy en día. Lucas capítulo 8, versículo 1 al 3. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Versículo 2. Y algunas mujeres, noten esto, hermano, que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Otra vez vemos aquí que sí hay tal cosa como espíritus inmundos que pueden causar que en nuestro cuerpo haya enfermedades. A lo mejor lo que ellos hacen es te pone así en la mente un burrito de carne asada de este tamaño. ¿Ves? Y entonces, después al otro día, comer frijolitos con chicharrones. Y a lo mejor el demonio, lo que para enfermarte, te pone una preocupación. Porque mire, si una persona tiene una enfermedad, va a un doctor y el doctor te dice, bueno, yo creo que es esto. Va a otro doctor y posiblemente te digan otra cosa totalmente opuesta. Pero cualquier doctor que tú vayas y tú le preguntes, las preocupaciones causan enfermedades, todos te dicen, sí. Ahí no hay equivocación.
entonces también el enemigo te afecta tus sentimientos. Por eso la Biblia nos enseña tanto que en todo estemos gozosos. Por eso la promesa que más Jesús en vida, cuando él estuvo encarnado, más repitió fue la palabra shalom en hebreo, que es paz sea a vosotros. Cuando llegaba, paz sea a vosotros. Cuando los discípulos tenían miedo, paz sea a vosotros. No temáis. ¿Ves? Porque el Señor sabe que las opresiones del enemigo en sentimiento y en las cosas que hacemos, causan enfermedades. Noten aquí, volvemos al versículo 2 otra vez, y algunas mujeres que habían sido sanadas de enfermedades y de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena en otro lugar, bueno, aquí también lo dice, de la que habían salido 7 demonios. Por allá en Marcos capítulo 16, versículo 9, también dice lo mismo, que María Magdalena había tenido 7 demonios. ¿Cómo habrá sido eso? Si con un demonio ya no se puede vivir, ¿cómo habrá sido tener 7 demonios adentro? Luego dice Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Así que vemos aquí que no solamente los hombres tenían demonios, sino las mujeres también. El diablo no hace excepción de personas. A él no le importa si una persona es viejita, jovencita. Él no le interesa nada de eso. Él usa sus demonios para atacarnos y dañarnos. Nos vamos al número Romanos 3. ¿Cuántos demonios hay? Y esto es una parte interesante. Algunas cosas que están en sus notas y otras no están en sus notas, y si les gusta anotarlo, por ejemplo, si usted ve mi página, mire cuántas notas hay en lápiz. Yo siempre hago mis notas en lápiz, porque cada vez que yo, por ejemplo, hoy cuando yo estudié esta clase, borré mucho y agregué mucho. Con tinta, si usted escribe en tinta, por eso siempre le recomiendo a las personas, no marque su Biblia con marcadores amarillos. Porque sí, cuando usted marca un versículo bíblico, pues lo encuentra en amarillo y ya está. Pero cuando usted tiene una Biblia que tiene 10 años con usted, después toda la página está amarilla. Y no va a encontrar el versículo que está buscando. Marque su Biblia con lápiz. Porque puede borrar y marcar otro versículo. Mañitas de pastores, pero ustedes sabrán lo que hacen. Bueno, muy bien. ¿Cuántos demonios hay? Bueno, Apocalipsis capítulo 12 nos habla de esto. Apocalipsis capítulo 12 nos habla de esto. ¿Cuántos demonios hay? Apocalipsis capítulo 12, yo lo estoy buscando despacito, primeramente porque esta Biblia está ya viejita, se me pegan las páginas y también tengo que tratarla con mucho cuidado porque quiero que me acompañe esta Biblia hasta el fin de mi vida. Y ya lleva 49 años y 6 meses conmigo. Muy bien. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 primero. Vamos a leer algunos versículos salteados. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que fíjate, otra vez aquí la Biblia nos enseña que llegará un momento de que todo el poder satánico estará sobre la tierra. Esos demonios que estaban encarcelados y los demonios que están operando hoy en día. Y note otro detalle muy interesante aquí, porque aquí está hablando, Apocalipsis 12 está hablando de la gran tribulación. De la gran tribulación. Satanás hoy visita la tierra, pero la mayoría de sus tiempos, Satanás lo invierte en el trono de Dios. ¿Sabía usted eso? Acusando al creyente. Acusando al creyente.
y los demonios son los que operan bajo sus órdenes en la tierra. Pero aquí hemos leído en el versículo 9, otra vez, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo, Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles que son demonios y ángeles caídos, fueron arrojados con él. Así que vemos que la gran tribulación, por eso, otra vez el Señor dijo en Mateo capítulo 24, que será un tiempo de gran tribulación, no tribulación, sino gran tribulación, como nunca la ha habido y como nunca la habrá. Porque acontecerán cosas físicas y espirituales que nunca jamás en la historia de la raza humana han acontecido. Ahora, estamos tratando de descifrar cuántos demonios hay. Muy bien, ahora nos vamos al versículos 3 y 4. Apocalipsis 12, 3 y 4. También apareció otra señal en el cielo. Y aquí un gran dragón. ¿Quién es el dragón? Por eso quise que leyeran el versículo 9, ¿ves? Ven como el libro de Apocalipsis y en toda la Biblia hay lo que llamamos, los que estudiamos las Escrituras, le llamamos a esto tipologías. ¿Qué es una tipología? Algo que representa un concepto espiritual. ¿Lo vieron? El dragón es Satanás. ¿Por qué? Porque el dragón es primeramente que no se ha podido probar que han habido dragones en el mundo, pero bueno, vemos aquí que para los conceptos mentales del hombre, el dragón es un animal devorador, un animal que echa fuego por la boca, un animal que está en contra de la raza humana. Esto es una tipología. Y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, no vamos a entrar ahí, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Así que vemos en el versículo 9 que lo que se arroja sobre la tierra son ángeles caídos. Así que aquí está una tercera parte de las estrellas, es una tipología que representa a los demonios. Entonces vemos aquí que se nos da un número, una tercera parte de los demonios que existen se fueron siguiendo a Satanás. Así que, eso de ustedes que sepan un poco de matemática, eso quiere decir que si el diablo tiene una tercera parte de los demonios, de los ángeles caídos, de los ángeles que Dios creó, se rebelaron contra Dios, Dios los maldijo y se convirtieron en demonios, eso quiere decir que Dios todavía tiene 2/3 partes. ¿Ok? Eso quiere decir, para los que no entiendan mucha matemática, que por cada diablo que hay 2 ángeles de Dios a favor tuyo, cuidándote y protegiéndote. ¿Ok? Muy interesante esto. Pero, ¿cuántos demonios hay? Muy bien, seguimos leyendo, subtítulo 2. Estamos en número Romanos 3, ¿cuántos demonios hay? Subtítulo 2, en la página 102 del libro. ¿Cuántos ángeles hay? ¿Ve? Si hay una tercera parte son demonios, 2/3 partes son ángeles, podemos hacernos la pregunta, ¿cuántos ángeles hay? Y si podemos averiguar cuántos ángeles hay, pues entonces tendremos una idea de cuántos demonios hay. ¿Ok? Bueno, muy bien. La Biblia, cuando nos habla de ángeles, siempre nos dice una multitud. No nos da números. Así que nadie puede saber la cantidad total. A ver cómo digo esto con cuidado. Nadie puede saber la cantidad total de ángeles que hay, ni la cantidad total de demonios que hay. Porque siempre la Biblia, cuando habla de ángeles, nos dice multitudes. Multitudes. Por ejemplo, cuando los ángeles vienen a anunciar el nacimiento de Jesús en Belén,
dice que eran una multitud de ángeles. En el libro de Apocalipsis, cuando la Biblia nos habla de ángeles, una multitud de ángeles. Pero sí podemos definir cuánto sería la cantidad mínima. Nunca sabremos hasta que lleguemos al cielo cuántos ángeles creó Dios. Pero sí podemos hacer un cálculo de la cantidad mínima de ángeles que hay. Y aquí vamos, Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 53. Mateo capítulo 26, versículo 53. Podemos calcular la cantidad mínima. La cantidad total de ángeles o de demonios no podemos calcular. Por lo menos yo no la he podido encontrar. Pero sí, un día yo estudiando la Escritura caí en este versículo y me dije como dicen los mexicanos, híjole, una revelación de Dios. Entonces, dice el versículo 56, a ver, otra vez, Mateo 26, 53. Aquí vemos a Jesús en Getsemaní, la noche antes de ser entregado. Vamos a leer unos versículos adelante. Versículo 51. Pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó su espada, y esto sabemos que es Pedro, y hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada perecerán. ¿Acaso, póngale cuidado aquí a esto, acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Aquí vemos un número. Jesús dijo que Dios le podía dar a él 12 legiones, más de 12 legiones de ángeles. Ahora una pregunta, si no existieran 12 legiones de ángeles, ¿Jesús podía decir esto? No. Vaya, que Jesús no es exagerado, como por ahí algunos dicen que los cubanos son. ¿Ve? Porque en sí la exageración, aunque a lo mejor se diga con una buena intención, es una mentira. Entonces, si Jesús dijo que Dios Padre podía mandarle más de 12 legiones de ángeles, eso nos muestra a nosotros que por lo menos existen 12 legiones de ángeles. Porque Jesús no dice mentiras, ni dice exageraciones. Todo lo que Él dice, Él dijo, yo soy la verdad. Así que categóricamente todo lo que sale de su boca es verdad. Entonces sabemos que mínimamente hay 12 legiones de ángeles. Esto lo tienen en sus notas. Estén conmigo ahí, en Números Romanos 3, ¿cuántos demonios hay? Subtítulo 2, ¿cuántos demonios hay? Como mínimo hay más de 12 legiones. Lo hemos leído en Mateo 26, 56. Ahora es muy curioso que Jesús, siendo hebreo, está usando un término latín. Porque las legiones es un término militar y es un término latín. Son los griegos y sobre todo los romanos que tienen legiones. Allá cuando Jesús le saca el demonio, que lo vamos a estudiar la semana que viene, al endemoniado gadareno, cuando Jesús confronta a los demonios le dice, cuando Jesús le dice, ¿cómo te llamas? Los demonios contestan, legiones, legión. Y otra vez utiliza este término. Y nosotros sabemos históricamente cuántos soldados tiene una legión romana. Entonces, si sabemos cuántos soldados tiene una legión romana,
pues podemos hacer un cálculo de cuánto mínimamente demonios y ángeles existen. Mínimamente. Una legión romana, ahí lo tienen en su notita, equivalía a 6.000 soldados. Y si sabemos que por lo menos hay 12 legiones de ángeles, 6.000 soldados equivale a 72.000 soldados o 72.000 ángeles. Y esto equivale a la cantidad de ángeles mínima que Dios tiene, que son 2/3. 72.000 equivale a 2/3. Pero sabemos que el enemigo arrastró 1/3. Entonces, si 2/3 son 72.000, 1/3 es 36.000. Así que sabemos que mínimamente, el diablo tiene 36.000 demonios. Pero yo estoy seguro que hay más. Hay más por las fraseologías que aparecen en la Biblia. Porque recuérdense, si hay una multitud de ángeles, esa multitud de ángeles equivale a 2/3 de ángeles. Y si esa multitud de ángeles es 2 millones de ángeles, y son 2/3, entonces 1/3 es 1 millón. Entonces la cantidad máxima, de ángeles o de demonios no sabemos. Y yo sé que me he repetido mucho, pero quiero que quede bien grabado y que quede bien claro esto. Estamos haciendo un cálculo de la posible cantidad mínima de demonios que puede haber. 36.000. Así, subtítulo 3 dice, recuerde, Satanás tiene una tercera parte de los ángeles caídos, pero Dios tiene 2/3 partes, así que por cada demonio hay 2 ángeles sirviendo al Señor y a servicio de nosotros. Muy bien, me voy a saltar la nota ahora para ver otro aspecto que tiene que ver con los seres espirituales. En este caso estamos estudiando a los demonios. Y vamos a ver, ya se lo he hablado en otras clases, pero ahora se lo voy a dar más despacito, con versículos bíblicos, y para que ustedes lo anoten. Por ejemplo, si usted ve en la página que usted tiene, 102, tiene un espacio abajo en blanco de la hoja. Ahí es que yo he hecho estas notas, ¿ves? Y vamos a ver a qué velocidad puede viajar un ser espiritual. ¿A qué velocidad puede viajar un ser espiritual? Y voy a necesitar que algunos de ustedes, según yo esté dando los cálculos, los confirmen en Google, ¿ok? O en YouTube. Confirmen esto. ¿Por qué quiero que quede grabado esto y que haya testigo de la confirmación que estamos dando? ¿Ok? Nos vamos a ir a Lucas capítulo 10, versículo 18, y ahora estamos tratando de ver a qué velocidad aproximada pueden viajar los ángeles y los demonios. ¿A qué velocidad aproximada? ¿Ok? Y nos vamos a Lucas capítulo 10, versículo 18. Y dice así, aquí vemos al Señor, vamos a leer del versículo 17, Cristo ha mandado a parejas de 2 en 2 a predicar el evangelio por todos lados, 35 parejas, en otras palabras, 70 discípulos que tenía el Señor, los dividió en parejas y estas 35 parejas salieron a predicar y ahora regresan en Lucas capítulo 10, versículo 17, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios, Lucas capítulo 10, 17, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Así que vemos que por primera vez en la historia de la raza humana hay un grupo de personas echando fuera demonios. Si ustedes no tengan cuidado, antes de esto, había una persona que estaba ahí molestando a un demonio.
o echando fuera un demonio. Una persona por aquí, en todo el mundo, y otra persona por allá. Jamás había visto un grupo de personas que a la misma vez estuviera echando demonios en el mundo entero. Vemos, por ejemplo, en 1 Samuel capítulo 16, que el rey David tocando el arpa, ustedes saben de esta porción bíblica, que Saúl estaba endemoniado y David tocaba el arpa y el espíritu malo que tormentaba a Saúl lo abandonaba. No más porque un siervo de Dios, ni cantaba David, tocaba el puro arpa. Y esto para algunos músicos que están aquí es algo muy interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque algunas veces en una introducción musical o en un bridge, en el puente de una canción, Dios toca una vida. Porque el que está tocando para Dios. ¿Ves? Y las letras, las melodías, las músicas para Dios, a pesar de que son bonitas, esa es la diferencia. Esa es la diferencia de la música del mundo, que no cambia a nadie. Le da alegría a la gente, le da gozo, puede ser, pero no cambia, no transforma una vida. Cambia momentitos de alegría, de gozo, de memorias, ¿ves? Pero una transformación en el espíritu, en el alma, solo lo hace las alabanzas de Dios. Y cuando David tocaba, los demonios salían. Y vemos en la Biblia un caso aquí, otro caso allá, pero ahora, bajo el permiso del Señor, porque recuérdense que todavía aquí no se ha derramado el Espíritu Santo. Porque ahora, hoy en día, el diablo tiene más problemas que aún aquí. Porque a todo creyente se le ha dado autoridad para echar fuera demonios. Cada uno de nosotros tenemos esa autoridad. Pero aquí por primera vez en la raza humana, volvieron los 70 con gozo, diciendo, estamos en Lucas 10:17, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, obedecían en el nombre de Jesús. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo. ¿Dónde estaba Satanás? Y vino cayendo. Eso trata de describir la urgencia. ¿Ves? Cuando tú sales corriendo, cuando hay un peligro, la urgencia del diablo. Yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Como un rayo. Y por este versículo y otros más que vamos a leer, nos quedan 15 minutos y tengo que acelerarle, podemos calcular la velocidad que puede viajar un ser espiritual. Satanás viajó urgentemente. Vaya, que estaba en el cielo acusando a los seres humanos. Y llegó un demonio allá y le dijo, apúrate y baja a la tierra porque te están echando a perder el changarro allá abajo. Déjame de interpretar este asunto de changarro, que es lenguas mexicanas. Ellos se hablan en lenguas también, no se crea. Lenguas mexicanas. Significa te echaron a perder tu negocio allá abajo. Corre. Y Satanás bajó como un rayo. Y técnicamente se sabe a qué velocidad viaja un rayo. Está calculado que un rayo viaja a velocidad luz. ¿Ok? Entonces, en Isaías 14, y tengo que acelerar, ahora sí tenemos que ir muy rápido, Isaías 14, versículos 12 y 14, Isaías 14, anoten los versículos, porque voy a ponerle a esto la velocidad de un rayo ahora. Isaías 14, 12 y 14, dice aquí, Isaías 14, versículos 12 y 14, para que vean esto, dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Así que el nombre que Dios le dio a este gran querubín que se convirtió en Satanás es lucero, luz resplandeciente. Fíjense cómo el enemigo, aún del primer nombre que recibió, estaba identificado con la luz. Muy bien, leamos otro versículo. Segunda de Corintios 11:14. Segunda de Corintios 11:14. Estoy yendo bien rapidito porque es importante que llegue a la conclusión de esto. Segunda de Corintios 11:14. Segunda de Corintios 11:14.
Vamos a leer otra vez y estamos viendo cómo el enemigo está identificado con la velocidad luz y con lo que es luz. Segunda de Corintios 11, versículo número 14. Dice así: y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ¿de qué? Ángel de luz. Y ahora nos vamos al libro de Job, capítulo 1, versículo 7. Libro de Job, capítulo 1, versículo 7. Me quedan 12 minutitos para descifrar este asunto de la velocidad de seres espirituales. Job, capítulo 1, versículo 7. Y dijo Jehová a Satanás, ¿a quién? A Satanás. ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová y dijo, ¿de qué? De rodear la tierra y de andar por ella. Fíjense que ¿por qué usted cree que Cristóbal Colón creía que el mundo era redondo? Porque hay versículos bíblicos que dicen en qué año se probó, porque los griegos sabían que la tierra era redonda. Y mucha gente piensa que la gente en los tiempos de Colón no sabía que la tierra era redonda. Las personas que no estudiaban no sabían, pero los marineros sabían. Y muchos sabían que la tierra era redonda. Y fíjense que aquí estamos hablando 1520 años antes de Cristo. Y la Biblia dice, ¿de qué? Rodear, de redondo, de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Por dónde andaba Satanás? Díganme, hermano. En la tierra. En la tierra. ¿Y qué hacía? Rodear la tierra y andar por ella. Ahora, muy bien. Así que vemos que si lo que Cristo dice es verdad, y dijo que Satanás cayó como rayo de luz, como un rayo sobre la tierra, ahí la Biblia nos está tratando de describir la velocidad, la urgencia que tenía Satanás. Y nosotros sabemos, hoy la ciencia, esto no se sabía, pero desde hace tiempo se sabe, la velocidad de un rayo. Un rayo, y eso que tengan ahí YouTube o medios de confirmar esto, un rayo viaja a 300,000 kilómetros por segundo. Anótelo. Estoy poniendo la cantidad en kilómetros porque esto sale a Europa, los programas, las clases a Europa, a Latinoamérica, ellos miden en kilómetros, pero ustedes lo pueden cambiar a millas. Alguno de ustedes, si lo puede cambiar a millas, me levanta la mano para, a ver, hermano, ¿cuántas millas? 186,000. 186,000 millas por segundo. Sigamos con el término de kilómetros. 300,000 kilómetros, no por hora, por segundo. Ahora, leímos que el enemigo andaba por el planeta Tierra haciendo ¿qué? Rodeándola. Ok, vamos entonces a ver el cálculo del planeta Tierra en el lugar más ancho, que viene siendo el Ecuador. En la parte más ancha del globo terráqueo es en el Ecuador. Y el Ecuador, en toda su vuelta terrestre de la Tierra, mide 40,000 kilómetros. 40,000 kilómetros. Si alguien lo puede cambiar a millas, me deja saber, por favor. ¿Lo tienen? ¿Cuántas millas? 25,000 kilómetros, millas, perdón. 25,000 millas que equivalen a 40,000 kilómetros. Entonces, si dividimos 300,000 kilómetros por segundo entre 40,000 kilómetros por segundo, los seres espirituales, Satanás, los ángeles caídos y los ángeles de Dios, mínimamente, porque si los demonios andan a cierta velocidad, yo creo que los ángeles de Dios andan más rápido. Pero esa cuenta de 300,000 kilómetros dividido entre 40,000, que es la distancia del planeta Tierra en su parte más ancha, en el Ecuador, nos da 7.5. Eso significa que los seres espirituales pueden darle la vuelta al mundo 7 veces y media en un segundo. ¿Qué es un segundo? Mire para acá. Es un segundo. El diablo y los seres espirituales pudieron hacer
Así. Así que están aquí, están aquí, están aquí, están aquí. ¿Y qué tiempo le toma al diablo poner una tentación a una persona? ¿Cuántas veces tú has estado? ¿Qué ejemplo doy? ¿Qué ejemplo doy? Es que mire, es que hablar. Pero hay personas que fueron muy mujeriegos, hombres que fueron muy mujeriegos, que tienen ya 20 años de casado y de repente están manejando y empiezan a reírse. Porque de repente el diablo le puso una novia que estaba en high school y estuvieron en un romance por allá haciendo lo que no deberían hacer. Y el hombre está en un segundo, ¿ves? Y la ve, bueno, claro, han pasado tantos años y en ese recuerdo, él se ve delgadito, bonito y ella preciosa, ¿verdad? Pero han pasado 30 años y los dos están inflados. Con catarata, se le cayó el pelo. Y todavía tiene la fantasía. Y entonces, ¿qué hacemos los creyentes con eso? Porque al creyente le pasa también, ¿eh? Señor, yo renuncio a esto en el nombre de Cristo. Yo soy tuyo. Yo soy tuyo. Porque hay memorias bonitas. Hay memorias bonitas que podemos deleitarnos en ellas. ¿Ves? Con tus padres. Yo tengo muchas memorias con mi padre, que ya hace tiempo que pasó a la presencia de Dios. Y son memorias bonitas. Pero tengo muchas memorias pecaminosas. Y que el enemigo me trae. Y yo lo reprendo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, hermano, le queda de tarea el número 4, que significa ¿qué poder sobrenatural tienen los demonios? Así que lo estudien en su casa, leen los versículos bíblicos porque nos quedan 6 minutos y no vamos a poder dar esa parte. Pero rápidamente, hermano. Primera de Juan 4:4. ¿Qué ventaja tenemos nosotros cuando somos creyentes, como somos cristianos, contra el enemigo, contra seres espirituales que le pueden dar la vuelta al mundo 7 veces y media en un segundo, tentarnos, atacarnos? ¿Qué ventaja tenemos nosotros? Primera de Juan, hay varios versículos, le voy a dar otro también, pero no lo vamos a leer porque no vamos a tener tiempo. Pero primera de Juan, capítulo 4, versículo 4, dice así: hijitos, ¿con quiénes está hablando? ¿Con creyentes o con incrédulos? Con creyentes. Vosotros sois de Dios. Está hablando con creyentes. Y los habéis vencido. ¿A quién hemos vencido? Al enemigo y sus ataques, ¿verdad? Porque mayor es el que está en vosotros, dentro de ti, que el que está en el mundo. ¿Quién es el que está en el mundo? Los demonios y Satanás. ¿Y quién es el que está en ti? El Cristo, que derramó su sangre por tus pecados y te ha dado la persona del Espíritu Santo para que tengas poder. Y aquí dice que mayor es el que está en vosotros. Y por eso es, hermanos, que por muchos años tratamos de romper las cadenas de las tentaciones, de las opresiones, de los pecados que practicábamos y no podíamos, porque estábamos luchando con armas humanas contra seres espirituales. Pero cuando aceptamos a Cristo, tenemos ahora dentro de nosotros uno que es mayor que el que está en el mundo. Un aplauso, Señor. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que hemos tenido hoy de estudiar tu santa palabra. Te pedimos por los estudiantes que se han dado cita en esta clase. Bendícelos, Señor. Este fin de semana, este viernes, vamos a celebrar la graduación de la mayoría de estos estudiantes que han terminado su primer año del instituto, el seminario teológico en Maranatha. Y te damos gracias por ello en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.